Jacobo quería probar que los cerebros estaban conectados, y para eso colocó a dos personas distantes, pero antes dejó que convivieran e hicieran contacto mutuo por unos 20 minutos. Una vez distantes, se les dio un estímulo a una de ellas. Este puede ser una imagen, una luz o un estímulo cerebral, cosa que dejó registro en el cerebro de la persona, y en ese mismo momento también se registraba en el cerebro de la otra persona con la cual había convivido, comprobando científicamente que los dos cerebros estaban conectados de alguna forma, algo más rápido que la velocidad de la luz. Pero esto no acaba aquí. Greenberg fue más allá y tenía una teoría llamada la teoría sintérgica. Aunque las personas no tengan ninguna relación, como en el ejemplo anterior, todos los cerebros están conectados, todos de alguna forma. Aquí haré una digresión, ya que esto hace referencia, por ejemplo, al poder de la oración en alguna persona, como una oración o una meditación podría, por ejemplo, conectar con otra persona y afectar y cambiar el entorno por medio de este poder de la mente. También tenemos la ley de la atracción, cómo nuestro pensamiento con relación al mundo va estructurando y haciendo la realidad que queremos para nosotros. Algo realmente fascinante, y cómo encaja todo, se va armando el rompecabezas de los secretos de la conciencia y la mente. Existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz, y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. Es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Según Greenberg, existe como una especie de campo invisible en el cual todos los cerebros están conectados. Este campo está detrás de la realidad física y tú como conciencia puedes entrar y salir de él en el momento en el que deseas. De hecho, yo creo que hay muchos campos invisibles, del cual hablaremos en otro video. Todos ellos sostienen la realidad física. Así que suscríbete al canal para verlo próximamente. Y aquí entramos al terreno de los viajes astrales y los archivos acásicos. Greenberg tenía razón. Ahora cada vez hay miles de personas saliendo de su cuerpo físico y comprobando este universo invisible que nos conecta. Esta realidad involucra los archivos acásicos, donde está impresa toda la realidad que hemos vivido, toda la historia desde el comienzo de la humanidad y también el posible futuro. Es por esto y mucho más que a Jacobo Greenberg le llamaron el Tesla mexicano. Y justo cuando aseguraba que iba a comprobar científicamente su teoría de que todos los cerebros están conectados, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desaparece misteriosamente.
todo su trabajo quedó completamente en pausa y Jacobo no aparece. Aquí se habla de dos posibles situaciones. La primera, su esposa, que misteriosamente no reporta la desaparición de Jacobo por más de una semana. Se dice que pudo ser ella quien lo mató o por lo menos está involucrada en la desaparición de Jacobo. Y también la segunda, la CIA, quien también se dice siempre estuvo al pendiente del trabajo de Jacobo. Hubo una investigación del Departamento de Policía mexicano que da indicios de que Jacobo podría estar en Estados Unidos con agentes de la CIA, o quizá un poco de los dos. No lo sabemos, pero comenzaron a suceder cosas muy extrañas, justo en la cumbre de su descubrimiento. Incluso se habla de gente que vio personas de inteligencia llegar a su despacho y lugar de investigación a llevarse todo su trabajo de años. Poco tiempo después también la esposa de Jacobo desaparece, sellando así la historia del Tesla mexicano. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que le sucedió a Jacobo Greenberg? A pesar de que Jacobo desapareció y probablemente murió, Greenberg dejó la semilla que tenía que dejar en el mundo para comenzar a ver este despertar a esta nueva realidad, para darnos cuenta de que nosotros como seres humanos tenemos un enorme potencial del cual no tenemos idea. No tenemos idea del poder que conlleva. Y aquí me atrevo a decir que a la par de este poder tiene que ver la conciencia humana dirigida hacia el amor. De otra manera no sucedería esta evolución, ya que este poder sería peligroso para muchas personas con poca conciencia. Está bloqueado para estos y se desbloquea con el amor, que es el origen de toda la energía existente aquí y en otras realidades. Jacobo seguramente hubiera aportado muchísimo más a la humanidad, y la semilla está sembrada, y este video y muchísimos otros más que están surgiendo en el internet es el claro ejemplo de ello. Si te ha sido interesante este video, compártelo para expandir la información. Gracias por ver el video y suscríbete a mi canal, y nos vemos pronto en Misterios y Nueva Conciencia. Hasta pronto.